Antes de contestar, porque yo creo que el artículo presupone que sabemos qué cosa es ser miembro de la iglesia. ¿Quién sabe qué es ser miembro de la iglesia? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es un miembro de la iglesia local? ¿Alguien sabe? Si no saben. Alguien que se ha arrepentido en fe, ha aceptado al Señor, ha sido bautizado y ha pedido también una responsabilidad y un compromiso con la iglesia. Ahí está la palabra. La palabra clave es compromiso, ¿no? Hay un compromiso con la iglesia local. Entonces aquí dice, el bautismo es la señal visible e ineludible de unión en el cuerpo de Cristo. Para usted ser miembro de esta iglesia, de cualquier iglesia, tiene que haber sido bautizado. Todo aquel que haya sido bautizado en la iglesia se convertirá automáticamente en miembro. Es decir, si una persona viene y es bautizado en nuestra iglesia, automáticamente se hace, primera, miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia universal del Señor, como hijo de Dios y miembro del cuerpo místico del Señor, pero específicamente miembro del cuerpo local. ¿Okay? Dice, personas provenientes de otras iglesias pueden recibir membresía siempre que los siguientes requisitos sean cumplidos. Hay muchos cristianos, muchos hermanos que vienen a la iglesia y quieren ser miembros de la iglesia. Que como dijo el hermano Gabriel, ¿qué significa membresía en la iglesia? Bueno, significa que usted tiene un compromiso con esta iglesia local, no con aquella, no con la iglesia del pastor que usted sigue en YouTube, sino la iglesia un compromiso con esta iglesia local, con estos hermanos que usted está codo a codo, dando lucha, ¿no? Dando batalla. Primero, que haya recibido el bautismo bajo la fórmula trinitaria. Si una persona viene a nuestra iglesia y dice, mire, a mí me bautizaron los presbiterianos cuando yo era niña, no podemos aceptar ese bautismo como válido. El bautismo lo aceptamos como válido si es un bautismo bíblico, es un bautismo trinitario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como manda el Señor Jesucristo, y un bautismo por inmersión. Es decir, la persona tiene que sumergirse en el capítulo 6. En el capítulo 6 del libro de los Romanos, nos habla el apóstol Pablo detalladamente a eso. Dice que somos, en el bautismo nos identificamos con la muerte de Cristo. Y en el bautismo dice, resucitamos para novedad de vida. Somos transformados en el bautismo, somos metidos en el cuerpo de Cristo por medio del bautismo. Ok, entonces por eso es necesario que para el bautismo, que es un tipo, una forma de muerte, de velorio y a la misma vez de nacimiento, ¿no? De muerte y resurrección. La persona se muere, se pone bajo agua y resucita. ¿Okay? Eso lo vimos ya en la enseñanza que tuvimos sobre el bautismo hace semanas. Aquí hay algo que me agarra tos. Bienvenida, hermanita, y feliz Día de las Madres. Amén. Dice, el bautismo haya sido por inmersión, ya lo vimos. Otra cosa, que la persona que quiere ser miembro de nuestra iglesia debe de proveer cartas de recomendación. ¿Okay? ¿Por qué se pide esto? Las iglesias, lamentablemente, y esto no es culpa de las iglesias, esto es culpa de los pastores. Los pastores lo que quieren es tener los púlpitos llenos. Entonces a ellos no les importa quién venga mientras más personas tengan. Y ocurre mucho que andan pastores robando ovejitas de otros lugares. Nosotros requerimos, por cuestiones el pastor Nicolás lo llamaba, de ética de iglesia, que si un hermano viene de otra iglesia, ¿okay?, a ser miembro, es necesario que ese hermano provea cartas de que no se fue, por ejemplo, no hubo una división o una guerra allá en la iglesia donde estuvo y entonces de repente viene a esta iglesia a querer servir. Nosotros tenemos que tener una constancia de por qué razón ese hermano que era miembro de aquella iglesia ahora quiere ser miembro de nuestra iglesia. ¿Ve?
Entonces es importante aclarar esos puntos. Hay situaciones en las que hay hermanos que se van de iglesia por ciertas razones legítimas que les impide también obtener cartas de recomendación. Por ejemplo, si un hermano se fue porque había un pastor que estaba predicando un falso evangelio, obviamente no le va a pedir cartas de recomendación para venir a nuestra iglesia. Pero eso son cosas que hay que discutirlas y hablarlas con el hermano. Obviamente, hay hermanos que han venido de otros países para ser miembros de nuestra iglesia. No se les pide carta de recomendación porque obviamente están en otro país, han venido, ¿no? Pero bueno, esa es la razón por la cual tenemos costumbre de pedir cartas de recomendación si viene de otra iglesia, ¿sí, hermano? ¿Para el bautismo también pide una carta o cómo comprueba? Bueno, hay un código de honor. Si usted me dice a mí que fue bautizado por inmersión y por el Espíritu Santo, yo voy a aceptar eso. Tú sí, sí y tú no, no. Ahora, si usted me está mintiendo y usted fue bautizado en la catedral ahí en el Zócalo, ¿no? Por el arzobispo de la Ciudad de México, y usted dice, no, yo fui bautizado por bautismo válido. Bueno, hermano, ya eso es asunto de usted con el Señor, ¿me entiende? Entonces, se acepta la declaración verbal del hermano que dice, no, yo sí fui bautizado por inmersión en una iglesia trinitaria. Yo le preguntaría a esa persona también, por ejemplo, ok, ¿qué iglesia era? ¿No? Porque si usted se bautiza por inmersión, por ejemplo, en una iglesia de pentecostales unitarios, no son trinitarios. Entonces, por eso yo hago énfasis que la fórmula tiene que ser trinitaria y por inmersión. Entonces, ese bautismo es válido. ¿Ve? Entonces, lo demás ya son pequeños detalles, ¿no? Si el agua estaba fría, si... Bueno, cuánto lo hundieron, cuánto se demoró. Ya esos son otros detalles, ¿no? Pero aceptamos lo que usted nos diga, ¿no? Bien, preguntas sobre eso. Hasta aquí tenemos alguna pregunta o inquietud, ¿no? ¿Estamos bien? Ok. En caso de no poder obtener cartas de recomendación o de obviamente no ser posibles por las razones que vimos, podrá solicitar membresía después de 6 meses de vida en comunión, teniendo buen testimonio. La membresía no es automática, hermano, en nuestra iglesia. ¿Okay? Nosotros no asumimos que usted es miembro de nuestra iglesia, porque lleva tiempo con nosotros. Usted tiene que dejarnos saber que usted quiere ser miembro de nuestra iglesia. Y entonces nosotros lo cogemos en una ceremonia breve, se hace simplemente, se les trae a los hermanos, ustedes lo han visto como se hace anteriormente. Se le dice, ¿alguna persona está de acuerdo con que tal y tal hermano sea miembro de nuestra iglesia? Y los hermanos votan sí o no. Si usted es una persona problemática, conflictiva, y los hermanos pues no quieren votar para hacerlo miembro de nuestra iglesia, eso es un asunto que hay que llevarlo a otras instancias, ¿no? Pero la mayoría nunca hemos tenido el caso de que haya habido una abstención a votar porque alguien sea miembro de la iglesia. Pero eso es algo que usted tiene que pedir voluntariamente. Es decir, usted es miembro del cuerpo de Cristo. Amén, gloria a Dios. Pero para ser miembro de nuestra iglesia, es decir, para ser miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Margate, usted tiene que dejárnoslo saber y pedirlo para nosotros otorgarle esa membresía. Y tiene que cumplir esos requisitos. Sí, yo quería, pastor, que mencionara, o sea, también cuál debe ser el por qué no una persona debe en algún momento oficializar su membresía. A veces hay personas que pueden estar inclusive un año asistiendo con la regularidad que asiste un miembro, pero al final nunca se acerca para pedir la membresía. ¿A qué es lo que le temen o por qué no desean hacerse miembro, no? Entonces es bueno hablar de los detalles, ¿no? Y los beneficios que tiene ser miembro de una congregación local, porque es como que si no quisieran tener en sí un compromiso y si en algún momento quieren irse a otro lugar se van. Entonces no sé si puede hablar un poco sobre esto. Y eso creo que viene en la otra parte donde nos habla de los privilegios que tiene ser miembro de la iglesia. Por ejemplo, los que no son miembros no pueden votar en cuestiones de la iglesia. Si usted no es miembro, usted no puede dar su voto y decir yo estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque no es miembro. Si yo soy visita en su casa puedo ir, pero yo no puedo opinar de dónde usted pone esta mesa, de por qué usted tiene ese cuadro así, pero si ese cuadro tendría que ponerlo para allá. No, yo no puedo opinar porque eso no es mi casa, ¿no?
Entonces, si usted es miembro, usted tiene derecho, por ejemplo, al voto, que me parece que es un privilegio muy importante. La otra cosa también es que si usted no es miembro de la iglesia, esta es una cosa aparte que es tal vez más compleja. Nosotros en nuestra iglesia tenemos una póliza de puertas abiertas en cuanto a la tesorería, ¿ok? Eso es algo que yo en mi tenura de cuando fui tesorero lo implementé y se ha mantenido hasta ahora. Es decir, que todos los miembros de la iglesia tienen acceso al conocimiento que el tesorero de la iglesia en este momento, que es el pastor Ismael, le muestre qué es lo que está pasando con el dinero, dónde está entrando el dinero, a dónde está saliendo, se le está dando dinero a los misioneros, porque a lo mejor ese dinero está saliendo y yo lo estoy poniendo en una cuenta en Suiza para comprarme un yate, ¿no? Pero ustedes tienen acceso a eso, tienen estas puertas abiertas para ver toda la información. Solo si es miembro. Si usted no es miembro y usted le pide al hermano que quiere ver los statements del banco, usted no puede, no tiene derecho, aunque dé dinero, ¿ok? Pero usted tiene que ser miembro activo de la iglesia. Preguntas hasta aquí sobre eso. Claro, sí, vamos a entrar en detalles, claro. Usted no puede tener un ministerio en la iglesia si usted no es miembro de la iglesia. Sí, hermano. Se apaga, se valora la tecnología. Algo que dijo, Dios está hablando, hermano, pero bueno. algo que dijo, pastor, usted sobre esto de ser un miembro inmediato de repente porque viene en otra la iglesia, y aún con la carta escrita, ¿no? Que hay siempre, como usted dijo, ¿no? Con una honorabilidad, ¿no? Me gusta lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 3:2. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. La palabra del Señor habla del testimonio, que no solo el pastor, sino la iglesia en casi un unísono, ¿no? Dice, no, este hermano, claro, es hermano, porque su testimonio habla por él, no él habla con su voz, sus obras hablan. Bueno, por eso hacemos eso, nosotros lo hacemos por votación y decimos siempre si hay algún impedimento. De hecho, aquí vemos que dice, para solicitar después de 6 meses de vida de comunión, teniendo buen testimonio. Si una persona obviamente no tiene, a lo mejor lleva 2 años con nosotros, pero es un desastre, ¿no? La vida cristiana que lleva, entonces obviamente no es de buen testimonio, por tanto no tiene las cartas credenciales que son el buen testimonio. Muy, muy bueno eso, hermano. Dice, aquí viene. Todo miembro tendrá derecho al voto en las decisiones de la iglesia. Eso es muy importante porque le da, hermano, usted si es miembro de la iglesia, usted es partícipe, usted quiere tener también el derecho de poder tomar determinaciones en la iglesia. Cuando vamos a adoptar un misionero, eso no se hace unilateralmente. Nosotros lo traemos a la iglesia y se considera y los hermanos votan, ¿no? Si vamos a mudarnos a un lugar, si se van a comprar sillas, ¿no? Etcétera. Todo miembro tendrá derecho a ser informado en cuanto al estado financiero de la iglesia. La membresía en la iglesia se puede perder, aquí viene cómo pierde, porque no es que usted tiene como un derecho absoluto e inviolable, como si fuera un título aristocrático, ¿no? Puede perder la membresía en la iglesia. ¿Cómo? Bueno, puede perder en casos de disciplina, la cual será ejecutada por el pastor y consultado con el consejo, o en caso de prolongada injustificada ausencia. Es decir, el pastor puede revocar, consulta con el consejo, pero la prerrogativa es del pastor de revocar la membresía a un hermano en cuestiones de disciplina. ¿Cuáles son esas cuestiones de disciplina? El lenguaje es bastante vago y ambiguo en el sentido de que no vamos a dar todos los detalles porque la lista sería exhaustiva y la Constitución tuviera 158.000 o 158.900 páginas. Entonces, ¿cuáles son los casos de disciplina? Pues los casos de disciplina son casos obvios, ¿okay? Un hermano, y ahí estamos hablando para revocarle la membresía a un hermano, tienen que ser casos graves, ¿ok? ¿Qué serían casos? A ver, déjeme preguntarle a la palestra, ¿qué consideraría usted un caso grave que determinaría que se revoque la membresía?
Mira, aquí nos va a hablar un miembro cuya membresía fue revocada. A ver. Herejías. Hereje. Una herejía. Herejía. Es decir, si un hermano, por ejemplo, se le ocurrió una idea. Ayer estaba mirando un foro interesantísimo, porque estaba un foro cristiano, y entonces estaba mirando un señor que puso una herejía que nueva, nunca la había conocido. Y yo soy gran conocedor de herejías, pero esa nunca la había escuchado, me pareció interesante. Y este hombre enseñaba, parece que es una doctrina que estaba ya vieja, que en el sexto día Dios había creado a la humanidad, a las razas. Raza blanca, no la blanca, la raza, ¿tú conoces? A la raza india, a la raza negra, todas las diferentes razas. Pero que después del séptimo día, enseñaba este señor, que creó a Adán y a Eva blancos. Y que Adán y Eva, no, yo decía, pero, y que entonces, y poniendo versículos, entonces que Adán y Eva, que Cristo desciende de la raza de Adán y Eva, pero no de la raza de los hombres, ¿no? Entonces, porque era el tema que justo estaba haciendo estudios para el mensaje de hoy. Eva se llama la madre de todo ser viviente, todos los vivientes. Y dice, no. Eva es nada más la madre, parece que de los blancos. Y yo me quedé así como que, bueno, si usted cree un disparate como ese, por ejemplo, yo le revoco la membresía. Después de hablar con usted, no es que usted me presente un disparate y yo le revoco la membresía. Yo me siento a conversar con usted, le digo, mire hermano, a lo mejor no se ha considerado ir a un psiquiatra, porque eso que usted está creyendo no está muy... Bueno, se habla, se debate en estos puntos, y si el hermano se muestra intransigente en cuanto a una doctrina, obviamente falsa, ¿ok?, se le revoca la membresía. Por ejemplo, si un hermano dispensación... No, mentira. Ahora, voy a hablar también de ese tema. ¿Por qué? Porque existe latitud dentro de la iglesia. Hay hermanos que tienen en ciertos puntos, que tienen puntos de divergencia y son tan hermanos y queridos y tenemos comunión y está bien. Y es bueno eso. Además de que siempre ha existido en la iglesia. Estamos hablando de herejías, ¿ok? El dispensacionalismo no es una herejía, ¿ok? Entonces hay que entender cuál es la diferencia entre algo que es hereje y algo que es hereje. Una herejía es una heterodoxia, o algo que es ortodoxo, algo que dentro de la latitud de la ortodoxia podemos comprender que hay latitud y los hermanos pueden entender las cosas a lo mejor un poco diferente. Por ejemplo, cuando el Señor resucitó, que resucitaron, dice, algunos muertos, esos muertos fueron al cielo con el Señor cuando ascendió. No es decir, ahí tenemos lugar para debatir. Claro, tela para cortar, pero estamos hablando de herejías, que ven un hermano y me dice, no, yo no creo yo creo que Cristo fue adoptado como hijo de Dios. Ahí me tengo que sentar con usted, ¿entiende? O si usted me dice que la Reina María, la Virgen María es la reina de los cielos, o algo de eso, usted me dice, me presenta algo así, yo tengo que sentarme a conversar con usted, ¿no? Entonces, esos son obvios herejías. Ahora, si yo me siento con usted, le explicamos. Si usted sostiene la postura y me dice, no, esto es así, pastor, usted no está viendo bien en el texto dice claramente esto. Entonces yo consulto con el consejo de nuestra iglesia, que el consejo de nuestra iglesia es un triunvirato, por decir así, está compuesto por el pastor Ismael, acá el siervo cardenal Alirio, y entonces nos falta alguien. No, y el hermano Gabriel ya sentado también. ¿Quién es el tercer miembro del? Javier. Usted es el tercero del triunvirato, pero hable, hermano, por favor. Él es el miembro silente del triunvirato. Entonces tenemos al hermano Alirio, el hermano Javier y el hermano Ismael. Entonces estos tres varones, ¿ok?, son, como decir, el senado de la iglesia, ¿ok? Entonces, en caso de disciplina, ¿ok?, estos hermanos que ya cuando el pastor no ha podido corregir el problema con este hermano, se le llama entonces a los hermanos del consejo para que escuchen y presencien, como dice la escritura. Y si ese hermano insiste en sostener una posición
antibíblica, entonces se le quita la membresía. Y si el pecado o la postura es suficientemente grave, a esa persona se le expulsa de la iglesia, ¿ok? Se le excomulga de la iglesia, como dice en la Escritura. Y eso puede ocurrir, y ha ocurrido también en las iglesias, cuando hay pecados graves, donde la persona simplemente no puede sostener comunión en, ¿cómo se llama? En la iglesia. Por ejemplo, si nos enteramos que un hermano que está haciéndole infiel a su esposa y esa relación continúa, ese hermano no puede poner un pie en la iglesia hasta que se arrepienta y se reconcilie con su esposa. Y no puede, le estamos hablando legalmente que no puede poner un pie, físicamente no puede entrar. Entonces, eso, ¿sí? Amén. Estamos hablando de miembros. Si no es miembro, uno es miembro. Claro, porque casualmente hay que poner énfasis también en eso, ¿no? Que lo que usted lo ha hecho solamente para recalcar un poco más, que hay algo que es hermano en Cristo y otra cosa son personas que están conociendo al Señor y no han tomado una decisión. Claro. ¿no? Que están viviendo la vida en el mundo. Claro. Nuevamente. Estamos hablando del bautizado, de buen testimonio, del creyente. ¿Okay? Y aún en cuanto a, de repente, una doctrina en la que ellos están empezando a crecer en las cosas del Señor, digamos que están en su leche espiritual, y de repente tienen ideas equivocadas, pero como bien dijo usted con respecto a cuestiones que no son doctrinales, que son la base de la fe cristiana, ¿no? Porque hay cosas que son base de la fe cristiana, un solo Dios, Cristo, la salvación, y saber que eso es nuestra base, ¿no? Por ahí que si vengo con corbata y hay uno que va a un libertinaje o se tira para un legalismo, entonces son cosas en las que uno se lo deja en su libertad, y uno puede orar como hermano, ¿no? Claro, un hermano viene y dice, por ejemplo, hermano, hijo de Dios salvo, pero por ejemplo viene y presenta y dice, no, yo creo que Dios se manifiesta, por ejemplo, las personas de Dios son tres manifestaciones, ¿no? Que es el modalismo o el cibelarismo. Y uno se siente y se comparte con el hermano y dice, mire hermano, no, usted ha entendido bien esta doctrina, déjeme explicarle, déjeme aclararle, y se le aclara. No lo va a expulsar a uno con rasgar los vestidos y decir, hereje, fuera de aquí, modalista, o algo de eso, ¿no? Obviamente hay un proceso. Pero por eso le digo que para perder la membresía son casos que si se presenta usted con esta situación, usted va a ver claramente que esto es un caso que requiere este nivel de disciplina. Eso es algo que estamos hablando ya de palabras mayores, ¿no? Otra medida es que si usted ve, por ejemplo, el aparato, cuando usted conecta detrás, si usted hace la conexión errada, pierde la membresía. Hermano, no haga las conexiones incorrectas. ¿Verdad, hermano Ismael? No haga las conexiones incorrectas, porque es otra causa que puede llevarlo a perder la membresía. Bien. No. Miren cómo se sabe el código del hermano. Y para colmo, no. Causa de perder membresía, no pierdan sus passwords. No pierdan su... Otro tema que tenemos que traerle. Bien, otra razón, y esta es la razón 99.9% de las veces que alguien va a perder la membresía en la iglesia, es esta que usted ve aquí. Prolongada ausencia injustificada. ¿Ok? ¿Y qué es una prolongada ausencia injustificada? Hermano, si usted se desaparece por 6 meses y después usted se aparece, usted perdió la membresía. Ahora dice, oye, pero qué estrictos que son. Y lo bueno, hay una razón legal y práctica para ello. Vamos a decir que usted se desaparezca y entonces usted vuelve a reaparecer. Estamos votando, haciendo una votación. Usted aparece el domingo que tenemos una votación importante para la cuestión X. Y aparece ese hermano por la puerta muy fresco como una lechuga. Y entonces ese hermano tiene el derecho a votar. Una persona que no ha estado con la vida comunal de la iglesia por 6 meses tiene ahora
el derecho al voto. Ustedes consideran, vamos a abrirlo a la palestra, ¿qué consideran de eso? ¿Es justo? ¿Es injusto? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Correcto, claro. Claro, es decir, por esa razón es que nosotros tenemos que, si usted se va de la iglesia, imagínese usted que estemos haciendo una decisión de presupuesto y estamos todos los miembros reunidos para ver, qué sé yo, un dinero que se va a hacer para una inversión o cualquier cosa en la iglesia. Y que ese hermano que ha estado ausente por 6 meses tiene el derecho a votar sobre ese asunto. No, no. Entonces tenemos que ser fieles. Tenemos que asistir a las reuniones fielmente, estar miembros activos. Tenemos que verle su cara, hermano. ¿Okay? Si no, pierde la membresía. Todo miembro tiene, dice aquí, derecho y deber de participar activamente en la vida comunal de la congregación. Una ausencia injustificada de 2 meses pondrá al miembro en un estado de membresía inactiva. ¿Ok? Hasta que pasen 2 meses de asistencia renovada. Durante el periodo de membresía inactiva, el miembro no tendrá el derecho al voto en la congregación, aunque sí podrá participar en las reuniones de decisiones. Después de 2 meses de asistencia continua, su membresía será habilitada y recibirá su derecho al voto. Un miembro que se ausente de una manera injustificada por 6 meses perderá de manera permanente su membresía, la cual podrá recobrar siguiendo lo estipulado para recibir la membresía en la iglesia. ¿Ok? ¿Está claro eso? Si una persona se ausenta por 2 meses por una razón injustificada, si hay un hermano que está enfermo, si hay un hermano que está de viaje en su país y está eso no es injustificada. ¿Okay? Si usted se desaparece del planeta Tierra y los hermanos no pueden comunicarse con usted, usted no le contesta al pastor, usted no le contesta a los hermanos, eso es una ausencia injustificada. Yo sé que eso suena como si lo estuviéramos tratando como si fueran niñitos de la escuela, pero hay razones legales y prácticas por las cuales tenemos que tener estas reglas en la iglesia. Como le expliqué, cuestiones financieras, ¿okay? Y cuestiones también de disciplina. Tiene que haber un orden y una disciplina en la iglesia. Amén. No solamente habla de poder estar unidos en Cristo, sino habla de una constancia. Porque así como la palabra del Señor dice que el cristiano no peca, no implica de que el cristiano es perfecto, sino que no tiene una práctica pecaminosa continua en un pecado que no quiere dejar, por lo cual, por consiguiente, también la comunión en Cristo es una práctica continua con la iglesia local. Y donde hay una unión después de un hermano que no viene a la iglesia y quizás no habla nada, no dice nada, ¿no? Y no se conoce de su paradero. Yo no entiendo, yo nunca he entendido eso, y eso es algo que se ve mucho en las iglesias, no en nuestra iglesia, en todas las iglesias se ve eso. Y a mí es una cosa que digo, bueno, es que imagínese que usted esté casado y usted de repente se va y se desaparece de su casa una semana, a ver qué le pasa a usted, ¿no? Somos miembros de la iglesia, la esposa del Señor, ¿no? Y hermanos que simplemente dejan como que no tienen comunión, como que no les afecta. Yo nunca he entendido eso, porque para mí el domingo es el punto climático de mi semana. Uno busca estar con los hermanos, tener comunión con los hermanos. Por eso yo nunca he podido entender que una persona deje de venir a la iglesia sin una razón de enfermedad o de que está de viaje. Nunca lo he entendido. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Por eso existen las constituciones en las iglesias. Y una de las razones también por las que tenemos una constitución, hermano, es para que todas las cosas que se hagan en cuanto a disciplina, en orden, como nos regimos, primero esto fue votado y fue aprobado unánimemente por nuestra iglesia. Tiene que haber un orden, una estructura de cómo hacemos las cosas, no que las cosas se hagan arbitrariamente porque al pastor se le ocurrió una cosa un día y entonces va y lo hace, como ocurre muchas veces en las iglesias donde los pastores actúan de manera arbitraria. ¿Ok? Y a como se les ocurra. No, tenemos una constitución en la cual todos tenemos que someternos, incluyendo al pastor. Primero la palabra de Dios, obviamente, pero también a las reglas de nuestra constitución. ¿Ok? Ok, ya eso es parte, ya eso lo vimos. No se mueve, hermano. Debería, pero no lo hace. ¿Sí? ¿No?
Ok. Gobierno y estructura. ¿Cómo se gobierna nuestra iglesia? ¿Cuál es la estructura de la iglesia? La Biblia es la más alta autoridad en nuestra iglesia. Toda la escritura, el Antiguo y Nuevo Testamento son el punto de referencia para toda norma o regla de la iglesia. En nuestra iglesia la Biblia define todo. Y al final, cuando la Biblia habla, ahí se cierra la cosa. Agustín es famoso por haber dicho una frase que decía: Roma locuta est resoluta. Y dice, él decía, Roma ha hablado, el asunto ha sido resuelto. Nosotros diríamos, contrario a lo que dice Agustín, scripturas locuta est resoluta. Es decir, la escritura ha hablado, por tanto el asunto quedó resuelto. La escritura, no un concilio, no la opinión nuestra, es la más alta autoridad en nuestra congregación. Y ahí es donde nosotros o fracasa la iglesia o es fundada sobre la roca que es Cristo. Entonces ahí eso es importante. El pastor y su oficio. Entonces aquí vamos a ver un poco de lo que es los oficios dentro de la iglesia. El pastor y su oficio dice, siguiendo el modelo neotestamentario, la iglesia será presidida por un pastor. El oficio del pastor consiste en predicar, instruir, disciplinar y enforzar la sana doctrina y los artículos de esta Constitución. El oficio del pastor solo puede ser desempeñado por un varón que haya sido ordenado por imposición de manos por otro pastor o pastores con el consentimiento y aprobación de la iglesia. El pastor ha de haber sido entrenado en un seminario de reputación o haber recibido un entrenamiento pastoral equivalente. El pastor tiene la potestad de postular misioneros para consideración de la iglesia con aprobación del consejo. El pastor tiene la autoridad de nombrar maestros y destituirlos unilateralmente. El pastor ha de ser elegido por la congregación y ha de recibir 2/3 de los votos para aprobación. El pastor puede ser destituido de su cargo por la congregación por voto de mayoría de 2/3. Así que si se quieren deshacer de mí, tienen que haber 2/3 de mayoría. Y voy a estar contando. Las causas de destitución del pastor incluirán: 1. No adherirse a las doctrinas de las Escrituras o la Constitución de la iglesia. Esto es importante porque tenemos obviamente la Escritura, pero si el pastor decide mañana, no, vamos a hacer esto, y los hermanos dicen, sí hermano, pero necesitamos un voto de 2/3. A mí eso no me interesa. Vamos a hacerlo porque sí. Está violando la Constitución que todos estamos. Entonces el pastor puede ser destituido. Cuando yo escribí esta Constitución, no era pastor, si no lo hubiera escrito diferente, no, mentira. No era pastor, pero una de las cosas es precisamente para evitar estas restricciones que existen sobre el oficio del pastor. Primera, se destilan de las Sagradas Escrituras y sirven también como una protección para la iglesia, para que sea yo o sea alguien después de mí no venga como un tirano a querer, ¿cómo se dice? Tiranizar a la iglesia. Por eso existen estos límites y estos parámetros. Dice, razones, dice, causas de la destitución del pastor incluirán, ¿dónde estoy? En el 2, no, en primero. No adherirse a las doctrinas de la Escritura o de la Constitución de la iglesia. Si yo mañana le digo, no, vamos a empezar a usar esta nueva traducción de la Biblia que está buenísima, se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, destitución. No puede hacer eso. 2/3, y de hecho esta Constitución, hermano, tiene peso legal. Si una cosa se ocurriera, que a mí se me ocurre, Dios me libre, una herejía o algo semejante, ustedes tienen recurso legal de decir, este hombre no lo queremos, llaman a la policía y ustedes tienen los artículos de la Constitución de la iglesia y ustedes pueden sacar al pastor que está enseñando una herejía. Amén. Amén. Espero que sí. 2. Promover cambios modernistas o heréticos. Esto está en nuestra Constitución. En la forma de adoración, música u organización de la forma de adoración de la iglesia. Si a mí se me ocurre, si yo vengo mañana con el pelo pintado de azul, quitamos el piano y ponemos una guitarra eléctrica
y entonces el hermano Ismael viene con un arete y no, la iglesia puede quitar del puesto a ese pastor. Nosotros somos una iglesia, a mí no me gusta usar la palabra tradicional, porque es que no hay otro tipo de iglesia. La iglesia es la iglesia, y la iglesia ha tenido un modo de operar y de funcionar a través de los siglos. El diablo ha torcido, la forma en que se hacían las cosas bien en la iglesia desde el principio que el Señor Jesucristo la fundó. Y hoy día tenemos iglesias que parecen más, te iba a decir algo. Está de una iglesia escritural o bíblica. ¿Cómo? Usted está diciendo que no le gusta la palabra tradicional. Una iglesia escritural o bíblica. Y no me gusta tradicional porque tradicional suena como algo arcaico, como algo trasnochado, ¿no? Y no lo es. La iglesia es la iglesia y nosotros vivimos nuestra vida comunal como, es decir, una de las cosas que yo creo que he comentado con usted, hermano, no me acuerdo con quién, pero si el apóstol Pablo entrara por esa puerta, él reconocería la iglesia. Él reconocería la estructura de la iglesia. Ahora, si él entra a una de estas iglesias modernistas donde lo que hay es un circo, hemos sustituido el púlpito y la mesa del Señor por un escenario con luces y con humo y un pastor hip con jeans rotos hablándonos de sus experiencias y motivándonos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Un mensaje destilado desde las profundidades del infierno. Déjeme decir una cosa, Dios no quiere la mejor versión de usted. No sé, eso es un paréntesis aquí. Aquí me subí en el caballito de predicación. Dios no quiere tu mejor versión, porque la mejor versión tuya fue por la que Cristo murió en el Calvario. Así que fíjese que apestosa es la mejor versión suya, cuando dice que su justicia son trapos de inmundicia. Dios no quiere su mejor versión. Él quiere, precisamente cuando hablamos del bautismo, Él quiere sepultarlo y resucitarlo, porque usted no tiene arreglo, hermano. Usted necesita ser resucitado. Usted necesita morir y resucitar. Usted no necesita ser reparado. No vamos a reparar la batería del carro y dejar la misma máquina adentro. Usted necesita resurrección. No lo entienden los cristianos eso hoy día. Por tanto, nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de adorar. No vamos a dejar de usar los himnos viejos. No vamos a dejar de usar el piano. Porque la Escritura nos dice que vamos a alabar al Señor, dice, con himnos y cánticos espirituales. Y eso es lo que se hace en la iglesia. Y eso es lo que siempre se hizo en la iglesia, por milenia, hasta que llegamos a los tiempos modernos. Y tenemos que cambiar un poco para atraer a los jóvenes. Entonces tiene que hacerse la iglesia pecaminosa para atraer al pecador. Si usted sabe, si ponemos un bar aquí con luces, ¿no? Y unas señoritas que sirvan las bebidas, se nos llena la iglesia, se lo garantizo, ¿no? Así que si el asunto es llenar la iglesia, es una cosa, pero nuestra propuesta no es llenar la iglesia, la propuesta nuestra es llenar el cielo, y ahí las cosas van un poco diferentes. Amén. Ok. Entonces, eso se los traigo. Eso también es importante porque yo sé que a medida que vienen miembros nuevos de la iglesia, y a veces vienen hermanos que vienen de otras iglesias donde se usaba, por ejemplo, otro estilo de música u otras alabanzas que nosotros simplemente no son bíblicas, nosotros no practicamos eso. Nosotros nos adherimos al sistema, como le digo, ¿cuál es la máxima autoridad de nuestra iglesia? Las Sagradas Escrituras. Si usted me puede mostrar en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, que había un ministerio de danza en los primeros siglos de la iglesia, yo le digo, hermana, venga y ponga el ministerio de la danza. Pero no me lo puede mostrar por la Escritura. Por tanto, no se hace, porque tenemos que someternos a la Escritura. Amén. Bien. Tercero, el mal uso de los fondos de la iglesia. Obviamente, si usted ve que el pastor se compró el yate que ya habíamos hablado con el dinero de la iglesia, es razón para destitución. Esa no requiere explicación, yo creo. Ok. 4, fallas morales. Si el pastor comete un acto de inmoralidad, obviamente el pastor tiene que ser destituido por la iglesia. ¿Ok? Que lamentablemente eso es más. Se escucha demasiado en las iglesias. ¿Ok? Se escucha demasiado en las iglesias donde hay pastores
donde hay pastores, misioneros. Está cansado el muchacho, por eso lo hallo de ayer, jugó demasiado fútbol, lo hallo medio... Sí, Hay que recordar que el pastor también es un hermano en Cristo, o sea, es también miembro de la iglesia, pero también es un siervo mayor, dice la palabra del Señor, que es el que le va a dar cuentas al Señor por esta iglesia local. Y como hombre por el cual nosotros tenemos que, en este caso el pastor Henry, tenemos que estar orando. Dios no lo permita, podemos hablar de otra situación, que un pastor en una iglesia esté en una situación moral como la que habrá dicho o algo, como hombre pecó, obviamente no es que se expulsa, entra en disciplina, hasta que esa persona, como Mateo dice, se reconcilia nuevamente con el Señor, y va a haber un tiempo en el cual la iglesia seguramente va a acordar para que ese pastor nuevamente sea restituido y otra vez sea el mayordomo. ¿Qué es lo que las Sagradas Escrituras nos demuestran? Depende de la gravedad moral, porque hay ciertas y esto es un debate que lamentablemente no se tiene en las iglesias, ¿ve? Y eso conlleva a una cultura de secreto y de no hablar ciertas cosas en la iglesia que es necesarias que las hablemos, porque ocurren esas cosas y porque el diablo toma ocasión de esas cosas. Entonces, sí, amén, que se restituya al pastor. Obviamente el pastor es un hombre y el pastor está tan expuesto y cuidado no más al ataque del enemigo como todos los miembros. Ahora, depende de cuál sea la índole de esa falla moral, por decir así. Porque hay ciertas fallas morales que simplemente no le permiten al pastor seguir con el ministerio. Nunca más. Es decir, es completamente sacado y no es apto para el ministerio. Eso ya entramos en unas áreas, por ejemplo, de debate. Si un pastor, por ejemplo, comete adulterio, si ese pastor puede ser restituido o no. Dice la Escritura claramente que el obispo tiene que ser esposo, dice, de una sola mujer. Entonces el asunto del adulterio obviamente que descalifica a un pastor, pero la pregunta es si debe ser restaurado nuevamente a la posición de pastor. Entonces eso hay que verlo con más detalle. Obviamente hay cuestiones de abuso que han ocurrido en la iglesia, y eso lo conocemos mucho, los casos en que han ocurrido abusos grandes, y esa persona simplemente no está apta para estar en el servicio del Señor. Entonces yo tomo una postura más, no quiero decir extrema, pero más estricta en cuanto a eso. A que mucho se les ha dado, dice mucho se le espera. Y entonces yo creo que el pastor debe de vivir tiene un estándar superior precisamente por la posición que ocupa. Entonces, sí, la restauración, pero hay que ver eso en el contexto de qué es lo que ocurrió aquí, cuál fue la falla que hubo, ¿no? Que dicho también sea de paso, dice aquí el mal uso de los fondos de la iglesia es también una falla moral, ¿no? Y no creo que ustedes quieran restituir a un pastor que se robó el dinero de la iglesia. Yo no lo restituyera, la verdad les digo. Por si las moscas. Bien, 5. Otras causas imprevistas que impacten la efectividad de su ministerio. Si el pastor, por ejemplo, está sufriendo de una situación de salud, por ejemplo, que lo incapacita en desempeñar sus funciones como pastor, ese pastor no debe seguir pastoreando la iglesia. Puede quedar a lo mejor una situación como pastor emérito o algo de eso, pero tiene que ser hábil en cumplir sus funciones. ¿Okay? Preguntas sobre esta parte del obispo. ¿Hasta ahora no? Bien. El Consejo de la Iglesia. El Consejo de la Iglesia está constituido por 3 varones de buen testimonio y experiencia que cuenten con la aprobación de la Iglesia. Los miembros del Consejo serán propuestos por el pastor y votados por la Iglesia con mayoría de 2/3. En caso de ausencia de un pastor, la Iglesia podrá postular los miembros del Consejo y votar. Las funciones del Consejo incluirán, y no serán limitadas, a asistir al pastor en el gobierno de la iglesia, ratificar candidatos para el diaconado y misioneros, aconsejar al pastor cuando éste lo necesite, y servirán como garantes de esta constitución. Es decir,
que si el pastor se sale de la línea, los garantes de la Constitución son los miembros del Consejo. Y ellos son los que tienen que asegurarse de que la Constitución se mantenga, ¿ok? Y el orden en la iglesia. Las funciones del Consejo, no, yo no he leído esa parte, ¿no? A ver, sí, el Consejo servirá como testigo en casos de disciplina a un miembro de la congregación. En caso de ausencia de un pastor, el Consejo actuará en función del más alto liderazgo de la iglesia con todas las atribuciones del pastor. Los miembros del Consejo pueden ser destituidos, aquí todo el mundo puede ser destituido, hermano. Los miembros del Consejo pueden ser destituidos por un voto de 2/3 de la congregación. Los miembros del Consejo deberán someterse a votación cada 3 años, aunque no habrá límite de término. Los miembros del Consejo deberán ser ejemplos para la congregación. Esto significa que deben de asistir a todas las reuniones de la iglesia, deben tener buen testimonio con los de adentro y los de afuera, ser diezmadores fieles y estar dispuestos a cumplir tareas pastorales cuando se requiere de ellos. ¿Y por qué razón? Bueno, vamos a ver, ellos tienen que ser un ejemplo. Estamos hablando del pastor, el consejo, etc. Un pastor o un miembro del consejo no puede venir y decir a la iglesia, no, es necesario, hay que diezmar. Diezmar es bueno, sino diezma. ¿Entiende? Entonces esas son las razones. Bien. Y el oficio del diácono. Primero estoy planteando la Constitución, después quiero entrar en la Escritura. Probablemente no me den esta... ya estamos casi sobre la hora, en esta semana, pero quiero hablar de un caso importante, porque vamos a hablar por las razones bíblicas de por qué tiene que ser un varón, por ejemplo, el pastor de la iglesia y no una pastora. Pastoras es ilegítimo. La Biblia es clara. Si hay algo que no hay ambigüedad en cuanto a lo que la Biblia establece, es eso, ¿no? Pero bueno, quiero entrar en eso. El oficio del diácono. Todo varón miembro de la iglesia mayor de 18 años puede ejercer el oficio de diácono. Los diáconos serán postulados por la iglesia y deberán recibir mayoría de 2/3 para aprobación de su oficio. El oficio del diácono consistirá en ayudar a mantener el orden durante el servicio, asistir al pastor en el desempeño de su oficio y asistir a la congregación y a las visitas como fuere necesario. La congregación podrá elegirlos con mayoría de 2/3. Los diáconos no forman parte de la estructura del gobierno de la iglesia, con excepción de diáconos que además de este ministerio formen parte del consejo de la iglesia. El diaconado no es... Yo sé que las iglesias bautistas tienen lo que se llama el comité de diáconos. Eso no es bíblico. En ningún momento cuando se establecieron los diáconos en la iglesia, la función de los diáconos fue de gobernar sobre la iglesia. El gobierno siempre estuvo sobre los obispos, sobre los apóstoles, sobre los presbíteros, pero no sobre los diáconos. El ministerio de los diáconos es un ministerio para servir a la iglesia, es un gran ministerio. De hecho, fue el primer ministerio. Nótese algo interesante. Antes de que existieran, cuando todavía los apóstoles estaban vigentes, yo me atrevería a decir incluso que antes de que se ejerciera el ministerio del obispado, que es el pastorado, antes de eso ya había diáconos. Los diáconos fueron el primer oficio que fue establecido por los apóstoles, por el apóstol Pedro, que dijo, vamos a elegir a 7 hombres que dice que nos ayuden. Entonces, esto es un ministerio que es de gran antigüedad en la iglesia, de gran honra, y de gran autoridad moral y espiritual. Pero los diáconos no tienen ninguna otra autoridad en cuanto al gobierno de la iglesia que puede tener cualquier otro hermano, a no ser en el caso de que el diácono también sea miembro del consejo. ¿Preguntas sobre eso? ¿No hay pregunta? ¿Sí? Cuando habla allí de asistir al pastor en las actividades o en organización, ¿qué otro tipo de actividades están delegadas para los diáconos en la iglesia? O sea, sabemos las funciones que hacen, pero hay algunas otras actividades adicionales que deban dirigir ellos. Los diáconos tienen la potestad. Yo cuando hablo con los hermanos, por ejemplo, acá tenemos nuestros 2 diáconos, yo les digo, hermano, ni me pregunte, vaya y hágalo. Ellos tienen ya la potestad, por ejemplo, de organizar eventos en la iglesia. Tienen el altísimo honor de distribuir la cena del Señor al pueblo.
ellos son la primera línea de defensa en cuanto a disciplina. Por ejemplo, si hay un hermano que está bajo disciplina, los diáconos no le participan de la cena del Señor. Que esas son las partes prácticas en cuanto a la disciplina. Están encargados de establecer y tiene que respetársele cuando establecen, por ejemplo, vamos a decir que estamos teniendo un servicio, el orden del servicio, todos tienen que adherirse. Si el diácono viene y dice, a ver hermanos, vamos a sentarnos que va a comenzar el servicio, ustedes tienen que acatar esa orden como si fuera que vino de la boca de Jesucristo mismo, ¿ok? Entonces hay que tener un respeto por esos oficios que el Señor estableció, y eso es lo que mantiene el orden en la iglesia. Los diáconos están encargados, como lo hemos visto, lo vamos a ver después en la Constitución, de organizar los eventos de la iglesia. Por ejemplo, ahora que se hizo la celebración del Día de las Madres, ¿quiénes están a cargo de eso? El hermano Javier y el hermano Gabriel. No significa que ellos van a hacerlo todo, eso no es lo que significa. Lo que significa es que en esa situación ellos tienen la autoridad de venir y decir, a ver fulano, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, a ver, y organizar toda la estructura, y todos tenemos que acatar a lo que ellos dicen, ¿ok? Todo lo que es la parte pragmática, por decir así, de la vida de la iglesia, recae sobre los hombros de ellos. Y ellos tienen la autoridad, ¿ok? Cuestiones de seguridad de la iglesia, todo ese tipo de cosas, de organizarlo. Ellos pueden, entonces, no sé si eso contesta tu pregunta, pero eso es más o menos no sé si los diáconos quieran comentar sobre eso, los hallo muy callados. Amén, amén, así me gusta, así me gusta. Y para cocinar. Bien, dice, todo miembro de la iglesia de buen testimonio y sabiduría es elegible para el magisterio, para enseñar. El pastor seleccionará a los maestros y maestras a su consideración y de acuerdo a las necesidades de la iglesia. De la misma forma, el pastor puede destituir al maestro de su cargo. Si el pastor viene y le dice a una hermana, hermano, usted puede tomar tal clase, y después dice, hermana, no me tome más esta clase, no es que le está destituyendo por cuestiones de disciplina o algo de eso, sino porque el pastor, como pastor de la iglesia, está viendo las necesidades que hay en la iglesia y tiene también sus razones para tomar ese tipo de determinación. Obviamente, ya en cuanto a lo que es el magisterio, es una función inmediata del pastor, por tanto no tiene que haber un concilio, una votación para ver quién va a ser el maestro de la escuela dominical. Lo señala y dice, tú enseña, ¿no? Ok. Comité de damas, esto es algo que se puso en la Constitución porque a mí me gusta que las hermanas disfruten de cierta autonomía y protección, ¿ok? Porque eso les permite a las hermanas florecer. Y históricamente en nuestra iglesia hemos tenido, la verdad, que el Ministerio de las Damas ha sido un bello ministerio que ha aportado muchísimo a la vida espiritual de nuestra iglesia. El comité de damas será conformado por damas de la iglesia. Su función principal será la preparación de la Santa Cena, la oración y preparación de damas para ministrar a las necesidades específicas de la mujer en la iglesia. Hay necesidades específicas de las damas y la Escritura dice que las viudas, por ejemplo, sean maestras de las otras mujeres. Que hay necesidad en cuanto a ser madre, esposa y eso, que las mujeres entre ellas pueden hablar de esas cosas, tener un ministerio de oración y es algo que es bueno para la iglesia. Otras funciones incluirán preparación de la iglesia para eventos, obviamente la mujer tiene un don para eso, en coordinación con los diáconos. Los diáconos organizan y le piden asistencia a las damas a ver cómo vamos a hacer para organizar este evento, etc. Las damas organizarán el comité de damas autónomamente. La iglesia no se mete en eso. ¿A quiénes eligen ustedes para yo no sé quién sea la tesorera de las damas o si tienen una tesorera? No sé, eso lo administran ustedes. Y organizarán sus reuniones, recaudación de fondos para sus necesidades específicas y estructura interna, etcétera, también de forma autónoma. Y voy a terminar con el director de la música. Todo varón de buen testimonio, entrenado en música o con talento innato, será elegible para el ministerio de música. A su cargo están la selección y dirección de los cantos congregacionales para el culto dominical o cualquier otro evento de la iglesia en la que la música se requiera. A su discreción queda la aprobación de los especiales para los cultos dominicales. ¿Ok? Si usted quiere cantar un especial, usted tiene que hablar con el hermano Ismael que tiene que aprobarlo. De los cultos dominicales, a su cargo está la preparación y dirección del coro y otros músicos cuando lleguemos a ese momento. El director de música también será un celoso guardián de la pureza de la música y su ejecución. ¿Ok?
La responsabilidad suya, hermano, es mantener la música pura, sacra, santa para Dios. No vamos a empezar a meter maracas y tamborines en la iglesia. ¿Ok? El director de música también trabajará conjuntamente con los diáconos y el comité de damas para la organización de eventos en la iglesia. Y vamos a terminar ahí. Yo pensaba entrar un poco más en la palabra de Dios porque hay cosas que tengo aquí anotadas, pero la hora pasa. Vamos entonces a entrar a la oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día tan especial, Señor, en el que honramos de una forma especial a la mujer que tú creaste.